Ministerio Evangelístico Ladabar, de la Iglesia Bautista Vida Nueva. Presenta, una palabra íntegra. Donde te traemos una palabra desde la boca de Dios. Para edificar y restaurar tu vida. Iniciemos. Muy buenos días, Dios te bendiga, querido amigo, hermano, que me visitas. Estamos en una mañana más con una palabra íntegra para bendecir tu vida, con el tema: en la humillación está la exaltación. Muchas veces las personas tienden a humillarnos como creyentes. Pasamos por muchas vicisitudes. Las personas muchas veces quieren humillarnos, no confían en nosotros, muchas veces nos miran mal, nos maltratan e incluso tratan de provocarnos para ver si le fallamos al Señor con, con la rabia, con la ira, con el enojo, y nos humillan, nos dicen cosas que muchas veces están fuera de contexto o fuera de lugar. Vemos el ejemplo de Jesucristo. Cristo vino a la tierra y todo lo que hizo fue en bien de la humanidad, fue en bien del hombre. Y aún así la Biblia dice que fue humillado hasta los humos. Para hablar de este tema vamos a tomar la lectura del libro de Filipenses en su capítulo 2. Vamos a considerar del versículo 8 unos cuantos versículos de allí. Leemos, dice: humillándose en la semejanza de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre más excelente que todos los nombres, para que toda rodilla se doble en el nombre de Jesús, tanto de los que están en el cielo y en la tierra, como de los que están debajo de la tierra. Y ya ustedes saben que dice el Señor, dice: toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Por qué tomé este tema? ¿Por qué tomé a Cristo? Porque como cristiano, Cristo es nuestro mayor ejemplo. Cristo fue tentado en todo, dice la Biblia, mas sin pecar. Mas sin pecar. ¿Qué significa esto? Que todo lo que nosotros pasamos y creemos vicisitudes y problemas que tenemos en la vida, Cristo pasó por todos ellos. Mas no ofendió nunca a nadie. Fue humillado, maltratado entre su propia gente, entre su propio pueblo. En Nazaret fue humillado, fue maltratado, no confiaron en él. Su propia familia, sus hermanos no confiaron en él. Muchos, aún él haciendo bien, haciendo milagros, trataron de decir que los milagros que hacían era por medio de Satanás, por medio de Beelzebú, no así por medio del Espíritu Santo, como era que Cristo lo hacía. Todo esto me imagino que llegaba al corazón de Cristo, pero Cristo sometía todo esto a la obediencia del Padre. Porque él, en su humillación, él entendía que cuando él era humillado, era cuando Dios salía a defenderlo y lo exaltaba. Y lo vemos aquí donde leemos, la palabra nos registra que cuando se humilló, entonces Dios lo exaltó hasta los humos. ¿Qué significa esto? Que nosotros, queridos hermanos y amigos que me escuchan, cuando nos humillamos, cuando nos mantenemos humildes, cuando nos mantenemos no en lo alto, sino que comprendemos que nuestra victoria en nuestra vida viene de Dios, Dios nos exalta. Recuerden a Sadrach, Mesach y Abednego. La Biblia dice que ellos se mantuvieron obedientes y humildes al Señor, siempre respetando a Nabucodonosor. No se exaltaron porque su Dios era grande. No, dice la Biblia que cuando Nabucodonosor los llamó, cuando estaban en el horno de fuego, ellos salieron ante el rey con humildad, no se engrandecieron. ¿Por qué? Porque ellos fueron humildes y sabían que su Dios era poderoso para todas las cosas. Nosotros muchas veces creemos que nada en el mundo puede humillarnos, y quiero que sepas lo siguiente: el decreto que hizo que Job perdiera todas las cosas, donde se firmó fue en el cielo. El decreto donde Dios permite que Satanás te tiente y te quite todas las cosas, quiero que sepas que es en el cielo donde se firma. O sea, Dios está contando en el que tú y yo podamos avanzar creyendo y confiando en él y manteniéndonos humildes y respetando. Con esto, ¿qué te digo? No te exaltes, no quieras vivir la vida como que tú eres el más alto. Siempre comprende que hay uno más alto que tú. Y este más alto que tú es el Señor. Y el Señor espera en todo momento que tú y yo podamos comprender esto y nos mantengamos humildes, nos mantengamos íntegros, que no ofendamos a los demás, que veamos a los demás siempre como a nosotros mismos, que aunque ellos nos maltraten, aunque ellos quieran mofarse de nosotros podamos bendecir y mantenernos humildes delante de ellos. ¿Por qué? Porque con esto le damos la gloria al Señor.
Con esto bendecimos al Señor. Con esto le mostramos al mundo y a la humanidad que nuestro Dios, aunque nos humillen, aunque nos maltraten, nuestro Dios les ama de igual manera. Tengamos siempre pendiente a nuestro Creador Jesús, a nuestro Salvador, quien murió, se humilló, fue a la muerte y muerte de cruz, despojándose de toda su gloria, siendo Él Dios. Pero por haber hecho esto, Dios le da un nombre que es sobre todo nombre, en el que termina diciendo el verso 11, en el que toda lengua, en todos los lugares, ha de confesar que Jesús es el Señor, y toda rodilla tendrá que doblarse y confesar que Él es Rey. Creas o no creas, un día estarás frente a Él. Cuando ese día llegue, tendrás que doblar tu rodilla. ¿Por qué? Porque Él se mantuvo humilde, porque Él sabía que en su humillación estaba su exaltación, y Él se mantuvo humilde. Nunca le faltó el respeto, siendo el dueño del mundo. Nunca se creyó más que los sumos sacerdotes. Nunca se creyó más que el sumo sacerdote. Aunque habían dos sumos sacerdotes, registra la Biblia, Anás y Caifás, asistiendo al cargo, aún así Él nunca los ofendió. Nunca se creyó más que los maestros de la ley, no. Se mantuvo humilde, siempre obediente, sometido, siempre en todo, siendo Él el Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Él sabía que Él tenía una misión, como tú y yo tenemos una misión y tenemos que enfocarnos en Él. Y es que la humanidad vea reflejado a Cristo en nosotros, que la humanidad vea a Dios reflejado en nosotros. Con esto, querido hermano, te recomiendo que siempre mantenga la humildad ante todas las cosas. En la humillación está tu exaltación. Dios te bendiga, Dios te guarda. Gracias por estar con nosotros.